las papas queman. Salario mínimo. Apenas un 3,2% de aumento propuso el gobierno, pero con comillas adornitos al sueldo mínimo. Marco, explícanos eso. Sí, el reajuste que propone el gobierno son 10.500 pesos. Pasar de 326.500 pesos brutos, hay que descontar las cotizaciones, a 337.000 pesos. Y eso solamente representa el aumento de la inflación en el periodo. Por tanto, el aumento sobre la inflación, es lo que se llama un aumento real, es cero. Y en general, los aumentos bien marginales que hemos tenido del salario mínimo en los últimos 10-15 años son de 2,2-2,3% real sobre la inflación. Entonces, nosotros nos tocó participar en la discusión. La semana pasada fuimos a exponer a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara. Llevamos una propuesta con bastante interés. Parlamentarios congresistas del gobierno les gustó bastante la propuesta y le pidieron al gobierno que cambiara su propuesta. Y presentó el día de ayer indicaciones que lamentablemente mantuvieron el guarismo en 337.000 pesos, y lo único que hizo fue mejorar otra política complementaria que se llama el ingreso mínimo garantizado, que no es subir el salario, no es subir el valor del trabajo, sino que es entregarle un bono a los trabajadores que ganan poco. Y se subió el monto máximo de este bono de 47.927 pesos a 50.000 pesos. 2 luquitas, 2.070 pesos. Y se amplió la cobertura de este bono, de este subsidio del ingreso mínimo garantizado, para las personas que antes ganaban hasta 393 lucas como remuneración total, hasta 421.000 pesos. Se amplió un poquito la cobertura. Eso fue lo único que hizo el gobierno adicional con las indicaciones que presentó. Marco, sí. Hay información de esta tarde que la Cámara de Diputados aprobó en general por 71 votos a favor, con 59 en contra y 7 abstenciones el proyecto de reajuste al salario mínimo, aunque, tal como lo contábamos, rechazó el alza de 3,2% que propone el Ejecutivo, equivalente a unos 10.500 pesos, como tú nos contabas. Ahí estamos viéndolo en pantalla. Ahora el proyecto va a pasar a la sala del Senado para seguir su tramitación al interior de la sede parlamentaria de Valparaíso. Así es, en el fondo se aprobó la idea de legislar, que había sido rechazada en la Comisión de Trabajo, la idea de legislar, pero se rechazó el guarismo, se rechazó el reajuste de 10.500 pesos y ahora pasa al Senado, y uno esperaría que el gobierno cambie su propuesta nuevamente. Ni siquiera con las indicaciones sirvió, sino que se tiene que pensar, y esto es muy importante porque sin duda todas nos acordamos que cada año, independientemente de cómo esté la economía, se nos dice no es el momento. De hecho, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, se refirió respecto a esta decisión y dice que si bien el guarismo, como tú nos dices, del proyecto no se aprobó, finalmente el proyecto logró avanzar al Senado, y eso es un cambio respecto a lo que habían visto el año pasado cuando se rechazó la idea de legislar en la Cámara. Así es, pero sin duda uno espera que aquí va a haber una negociación y va a haber un conflicto. ¿Por qué? Porque esta negociación creo que va a marcar un precedente, al menos en términos discursivos. Uno esperaría, dado que la economía efectivamente está en una mala situación, y sobre todo las empresas de menor tamaño están muy complicadas, es que se genere un plan de reactivación no precaria. Vale decir, hagámonos cargo de que estamos en la tremenda crisis política desde octubre en adelante. La pandemia se montó sobre esa crisis política y por tanto reactivar el país no se puede hacer bajo los mismos códigos que veníamos escuchando por décadas. No es el momento, no se puede, va a generar desempleo, y así tenemos los salarios bajísimos. Entonces uno esperaría que ahora exista al menos un punto de inflexión al respecto. Marco, ustedes hicieron un ejercicio como Fundación Sol para demostrar o para poder graficar ¿para qué alcanza el sueldo mínimo propuesto por el gobierno? ¿Revisémoslo? Revisémoslo. Y esto es muy importante porque finalmente esto del sentido común, que a veces está tan perdido en las discusiones de las autoridades, porque el salario mínimo no puede ser un valor arbitrario, no puede ser un valor al tuntún. Pregúntale a cualquier ministro de Hacienda, porque ministras aún no hemos tenido, a cualquier ministro de Hacienda de la última década, ¿por qué el salario mínimo es 326.500 pesos? No hay respuesta. La respuesta porque es un valor arbitrario y la política internacional del salario mínimo tiene que cumplir un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Que el trabajador o trabajadora que gane el salario mínimo pueda satisfacer sus necesidades elementales y las de su grupo familiar, que no sea obligatorio que trabajen 2 o más personas en un hogar para superar algo tan básico como la línea de la pobreza o de la sobrevivencia. Por tanto, si llevamos ese objetivo y testeamos el salario mínimo actual en Chile, uno se encuentra con lo siguiente. Por ejemplo,
Lo primero, hay que pagar obligatoriamente las cotizaciones previsionales. ¿Cuánto te queda líquido finalmente? Exactamente. Entonces, 64.000 pesos, si consideramos la propuesta del gobierno, 337.000, 64.000 pesos, que es como un 19%, se van a pagar salud, AFP, comisión, seguro de cesantía, etc. Y si uno después considera que hay que gastar en transporte, hay que ir y volver al trabajo y el fin de semana al menos que alcance para una movilización, ya tenemos 48.000 pesos más en transporte, que nos sobra. Y esto está hecho a propósito. No es que los hogares solo van a comprar pan, pero para alimentación alcanzaría solo para 1 kilo de pan al día, que está entre cerca de 1.600 pesos aproximadamente, 47.244. Y lo que sobra alcanzaría para arrendar una pieza por 177.000 pesos. Por tanto, uno no puede decir, no, es que el salario mínimo lo ganan pocas personas, es para los jóvenes, un sueldo de enganche para quienes trabajan 15 horas. Los datos indican, ojo, que 890.000 personas ganan el salario mínimo o menos, y el 42% de aquellas personas son jefas o jefos de hogar. No son segundos o terceros perceptores de ingresos. Claro. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado con dejar este componente como que fuera un tema residual, salario de los que recién parten. Quería hacerte la siguiente consulta. Yo alguna vez le pregunté a un economista respecto de por qué los sueldos en Chile son tan bajos. Pensando que la mediana de los trabajadores en Chile y trabajadoras percibe un ingreso de más o menos 401.000, tú me corregirás si estoy en... 400.000 pesos líquidos. Líquidos. Sí. Entonces él me contestaba diciendo que una de las razones era la baja calificación que tienen las trabajadoras y trabajadores en el país. ¿Hay algo de aquello? Porque también pensando en cómo tenemos que diseñar un país donde efectivamente, teniendo además precios del primer mundo en muchos aspectos, no teniendo acceso a educación y salud garantizada, como ocurre en países con estados benefactores, tipo sociales democracias europeas, etcétera. Pero en lo que corresponde a un país en desarrollo, como es el nuestro, ¿cómo dirías tú que tenemos que apuntar? O sea, ¿dónde hay que apuntar para que efectivamente los sueldos mejoren más allá de la voluntad? Porque tú puedes decir, oye, subamos, que la típica discusión que se arma en las escuelas de economía, ya, subámosle todo el sueldo mínimo, pero ¿cómo se paga? Bueno, un ratito más les voy a presentar una propuesta gradual a 2 años y medio plazo, justamente para llegar a ese valor de un sueldo decente. Exacto. Pero lo que tú mencionas a mí me parece que no es correcto. ¿Por qué? Dale. Porque efectivamente los niveles de cualificación o los años de escolaridad que existen en Chile no permitiría tener una mediana de 1 millón de pesos, pero sí de 600.000 pesos. Interesante. Y la gran pregunta es ¿por qué es 400 y no 600? Claro. Muchas personas que nos ven dirán, pero 600 igual es poco, pero sin duda que cambiaría la cosa cuando la mediana en vez de 400 fuera 600. Sí. Entonces, nuestro análisis, cuando uno revisa la literatura comparada, se encuentra que los países donde no hay negociación colectiva, por ejemplo, hay pocos sindicatos, donde el salario mínimo es muy bajo, como el caso chileno, donde no hay una matriz productiva diversificada, vale decir, muchos grandes empresarios se acostumbraron a ganar mucho con poco, invirtiendo poco en ciencia y desarrollo, en tecnología. Eso es una muy mala combinación, es un círculo vicioso que finalmente tira hacia abajo los salarios. No hay poder de los trabajadores para negociar la riqueza, el crecimiento que ellas mismas generan. No tenemos esas herramientas. En otros países se puede negociar por sector económico, como al lado en Uruguay, por ejemplo. O para qué mirar Alemania, donde hay cogestión en las empresas u otros países. Y los salarios mínimos se fijan en relación al costo de vida mínimo para que un trabajador y su hogar pueda satisfacer necesidades. Marco, ¿se sabe cuánto tiempo una persona que entra al mercado laboral con el sueldo mínimo permanece en el sueldo mínimo? Porque me da la sensación de que una vez que una persona es contratada con un sueldo como este, después las excusas sobran a la hora de no subirle el sueldo. Exactamente. Y hay algo que se estudia en la literatura que se llama el efecto faro del salario mínimo. ¿Qué es esto? Que independientemente que en la medida que tú vas teniendo experiencia en un trabajo, vas aumentando o hay mayor probabilidad de que aumente tu salario, en general, cuando el salario mínimo, que es el contrato social que debería tener cualquier país, que es el mínimo que establecemos como decente para que alguien que trabaje jornada completa, insisto, no es un sueldo de enganche, para alguien que trabaje jornada completa gane ese mínimo, ¿no? Cuando pasa eso, es que hay un desanclamiento, ¿no? Hay un desanclamiento, entonces el resto de los salarios de la economía se termina pareciendo al salario mínimo, ese es el efecto faro. Por tanto, es muy difícil que alguien se despegue de manera importante de ese monto. Es por eso que, como decía Mirna, el 50% de los trabajadores gana menos de 401.000 pesos líquidos, y lo que es más grave, el 66% de la fuerza de trabajo en Chile gana menos de 550 lucas líquidas.
Entonces estamos en el radio del salario mínimo. Claro. Hay poco margen para avanzar si no hay poder de negociación, ¿no? Sí. Sobre todo con los mercados cuando están muy concentrados, hay muchos oligopolios y las empresas pequeñitas a veces dependen de que la gran empresa le pague al día, es proveedora de la grande, contratista, entre otras cosas. Claro. Pero las grandes empresas siempre señalan que ellos no pagan el salario mínimo, Lo que cual pagan más. es incorrecto, ¿no? ¿Es incorrecto? Cuando uno analiza los datos del seguro de cesantía y los datos de la encuesta CACEN, hasta el propio proyecto de ley del gobierno lo indica en su introducción, siempre en la introducción aparece el contexto, uno llega a la siguiente conclusión. En las empresas más pequeñitas se paga más el mínimo que en las grandes, pero el 40% de quienes ganan el salario mínimo trabajan en grandes o medianas empresas. Mientras las empresas pequeñas, el 20% gana el mínimo o menos, en la empresa grande no es el 1%, es el 14%. Hay una diferencia, pero no es tan grande. Entonces aquí uno observa que hay una precariedad que es transversal a la matriz productiva chilena para grandes, medianas y pequeñas empresas, porque el sistema, el mundo del trabajo en Chile se acostumbró a funcionar con bajos salarios. ¿Por qué? Porque uno inmediatamente podría preguntarse, ¿cómo se compran los bienes y servicios si los salarios son tan bajos? Claro. La deuda. Porque la deuda ya es una palanca que es parte del funcionamiento central de la economía chilena. Es muy Y uno esperaría que un país decente, las personas con sus salarios financien sus necesidades básicas, no endeudándose. El círculo se hace macabro, porque la gente queda esclava después del sueldo mínimo, o del sueldo bajo, de un mal sueldo. ¿Por qué? Porque claro, entra a trabajar, eso le da acceso a un crédito, acceden al crédito, compran un lo que sea, una zapatilla, un televisor, alimento o lo que sea, y después, tiene la deuda. Y el chileno es buen pagador, me da la impresión a mí, las cifras también indican aquello, sobre todo más las mujeres que los hombres, y para poder pagar la deuda, te aferráis a ese trabajo. Y total, no, tengo que pagar como sea, y anda a pedir aumento de sueldo jamás, porque el jefe te va a decir, no hay plata, y que le voy a poner la máquina al jefe si solo no podí. Y colectivamente también se ha precarizado el sindicalismo. Entonces, es un círculo bien oscuro.